Hoy nos ponemos el sombrero de detective para investigar uno de los misterios médicos más grandes de nuestro tiempo, la enfermedad de Alzheimer. Pero, más que una clase de biología, vamos a tratar esto como un caso, una investigación para descubrir qué es lo que sale tan mal dentro del cerebro humano. Y como en toda buena investigación, tenemos un plan. Primero, vamos a inspeccionar la escena del crimen, un cerebro bajo asedio. Después, vamos a perfilar a nuestros dos sospechosos principales, una proteína muy pegajosa y un andamiaje celular que se viene abajo. Veremos cómo estos dos villanos forman una alianza tóxica y, para terminar, cómo la ciencia está empezando a contraatacar. Muy bien, empecemos. Para entender por qué resolver este caso es tan urgente, primero tenemos que ser conscientes de la escala del problema. Las proyecciones son francamente alarmantes. Se calcula que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer podría triplicarse y llegar a los 150 millones en todo el mundo. Esto es mucho más que una estadística, es un llamado de atención gigantesco para la ciencia y para toda la sociedad. Y aquí la tenemos, la escena del crimen. A la izquierda, un cerebro sano. A la derecha, uno devastado por el Alzheimer. Las diferencias saltan a la vista, ¿no? El cerebro enfermo se ha encogido, está atrofiado, y en él encontramos las dos pistas fundamentales de nuestra investigación: las placas amiloides, que son esos cúmulos fuera de las neuronas, y los ovillos de tau que se forman por dentro. Bueno, vamos a empezar con el primer sospechoso de la lista. Su nombre técnico es beta-amiloide, pero la podemos llamar A-beta, y es la protagonista de lo que llamamos el problema de la proteína pegajosa. La principal teoría que ha guiado la investigación por décadas es la hipótesis de la cascada amiloide. Suena complejo, pero la idea central es bastante directa. Todo el desastre comienza cuando esta proteína, la A-beta, empieza a acumularse. Se cree que esa acumulación es la primera ficha de dominó que cae, desencadenando una cascada tóxica que termina matando neuronas. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esta proteína tan problemática? Pues se origina a partir de una proteína mucho más grande. Todo depende de cómo se corta. Pensemos que hay unas tijeras moleculares. En un cerebro sano, estas tijeras cortan la proteína grande por el medio, de forma limpia, y no pasa nada. Pero en la vía del Alzheimer entran en juego otras tijeras que hacen dos cortes en los lugares incorrectos. Este mal corte es el que libera ese fragmento pegajoso de A-beta. Este diagrama nos muestra ese proceso en acción. Miren, arriba tenemos la proteína precursora. Primero, la enzima beta secretasa hace un corte. Luego, la gamma secretasa hace otro. ¿Y qué tenemos como resultado? Este pedacito, el péptido A-beta, que queda libre. Y como pueden ver, estos fragmentos empiezan a juntarse, a aglomerarse fuera de las neuronas, formando esas placas que básicamente interfieren con toda la comunicación cerebral. Pero, ojo, que el desastre fuera de las células es solo la mitad de la historia. Ahora tenemos que meternos dentro de la neurona para conocer a nuestro segundo culpable, una proteína que causa estragos desde el interior: tau. Pensemos en una neurona como una ciudad con un sistema de transporte súper complejo. Las autopistas de ese sistema se llaman microtúbulos. Y aquí, la proteína tau tiene un trabajo vital. Es como los durmientes de una vía de tren. Su función es mantener esas vías estables y en su sitio, para que todos los nutrientes y la información lleguen a donde tienen que llegar. En el Alzheimer, todo este sistema colapsa. La proteína tau sufre un cambio químico, se hiperfosforila. Esto hace que se suelte de las vías, como se ve a la derecha. El resultado es un desastre. Las vías se desintegran. Y la proteína tau, ahora suelta, empieza a enredarse consigo misma, formando ovillos tóxicos dentro de la neurona. El sistema de transporte queda totalmente fuera de servicio. Las consecuencias son simplemente devastadoras. Sin su sistema de transporte, las conexiones de la neurona, las sinapsis, se mueren de hambre, literalmente, y la célula entera es empujada hacia la muerte. Y aquí está la pista clave para nosotros los detectives. La cantidad de estos ovillos de tau que tiene una persona en su cerebro está directamente relacionada con la severidad de sus síntomas. Bueno, y es en este punto donde la trama de nuestra investigación se complica de verdad. Porque descubrimos que A-beta y tau, nuestros dos sospechosos, no actúan por separado. No, son cómplices, trabajan en equipo para hacer más daño. Los científicos lo describen así: están atrapados en un potente ciclo de retroalimentación positiva. En palabras sencillas, esto significa que se empeoran mutuamente. La presencia de uno hace que el otro sea más tóxico, acelerando la destrucción del cerebro. ¿Cómo funciona este círculo vicioso? Primero, la A-beta que se acumula fuera de la neurona envía señales tóxicas hacia adentro.
Estas señales activan unas enzimas, que son como interruptores, y son precisamente estas enzimas las que modifican químicamente a la proteína tau, haciendo que se suelte de las vías y forme ovillos mucho más rápido. Pero la historia no termina ahí, porque la tau dañada también devuelve el golpe. Al desorganizar el transporte interno, termina atrapando a la proteína madre de la A-beta justo en los compartimentos celulares donde se produce. ¿Cuál es el resultado? Pues que se fabrica todavía más A-beta. Es un ciclo de destrucción que se alimenta a sí mismo. Bien, ya identificamos a los culpables y entendimos cómo se alían. La historia ahora da un giro hacia la esperanza. ¿Cómo luchamos contra ellos? Afortunadamente, estamos entrando en una nueva era. El camino hasta aquí ha sido larguísimo. Fíjense, desde que se descubrieron las placas en 1906, pasaron casi 90 años hasta que se formuló la hipótesis del amiloide. Pero miren cómo todo se ha acelerado al final. En los últimos años hemos visto la aprobación de varios medicamentos nuevos. Esto es un hito histórico porque son las primeras terapias que realmente atacan una de las causas biológicas de la enfermedad. La estrategia principal contra la A-beta es la inmunoterapia. Lo que se hace, como muestra la ilustración, es diseñar anticuerpos como si fueran misiles teledirigidos para que busquen y se peguen a las diferentes formas de esta proteína. Algunos van tras las placas ya formadas, mientras que otros atacan a los grupitos más pequeños. La idea es marcar a estas proteínas para que el sistema inmunitario del cerebro las reconozca y las elimine. Y contra tau, el ataque es por múltiples frentes. Los científicos están probando de todo. Por ejemplo, algunas terapias intentan que se produzca menos tau desde el principio. Otras, como vemos aquí, buscan bloquear las enzimas que la dañan. También se intenta estabilizar directamente los microtúbulos o usar anticuerpos para limpiar la tau que ya se ha vuelto tóxica. Entonces, nuestra investigación nos ha llevado a identificar a A-beta y tau como los grandes villanos. Las nuevas terapias están empezando a neutralizarlos y eso es un avance increíble. Pero esto nos deja con una última pregunta. Sabemos que en este crimen hay cómplices: la inflamación, problemas metabólicos, la genética. Entonces, para ganar de verdad esta guerra, ¿bastará con atacar a los dos culpables principales? ¿O el futuro pasa por un ataque combinado contra toda la red criminal?